Muy buenos días a todos. Pues vamos a iniciar la jornada del día de hoy con primer nivel de atención. Agradezco infinitamente al Presidium, que ya ha sido multicitado el día de hoy, al doctor Chávez, por supuesto, y a todos los colegas de primero, segundo y tercer nivel de atención que son parte de este foro interdisciplinario, bien lo decía la doctora Gabriela Borrallo, y esperando, por supuesto, que sea de su agrado y que tengan un aprendizaje significativo el día de hoy. Miren, la insuficiencia cardíaca representa hoy una de las principales causas de hospitalización, discapacidad y muerte prematura en el mundo, afectando a más de 64 millones de personas a nivel global. Por citar un ejemplo, en América Latina esta carga es aún más crítica debido a la coexistencia de comorbilidades mal controladas, diagnósticos tardíos y barreras estructurales en los sistemas de salud. Frente a este desafío, la atención primaria no es solo el primer nivel de contacto, sino el nivel estratégico desde donde puede revertirse el curso de la enfermedad. Su potencial reside no solo con la cercanía que tiene con su paciente, por supuesto, sino con la capacidad de actuar de manera anticipatoria, longitudinal y centrada en la persona, en la familia y en la comunidad. Sin embargo, para que este potencial se active, se requiere de un cambio de paradigma, que es la propuesta de atención primaria a la salud, pasar de un enfoque asistencialista a uno resolutivo, proactivo y sistémico. Este cambio no solo es técnico, sino cultural. Desde una perspectiva arquetípica en medicina familiar, debemos reconstruir la práctica médica desde modelos integradores que incorporen pensamiento complejo, decisiones en red y un liderazgo clínico capaz de articular comunidad, evidencia y ética. Implementar estrategias desde la atención primaria que incluyan el uso racional de herramientas diagnósticas básicas, una correcta estratificación del riesgo, intervenciones farmacológicas iniciales basadas en guías de práctica clínica y sobre todo una continuidad del cuidado con los otros niveles pueden reducir, sin lugar a dudas, hospitalizaciones, costos y mortalidad. Este módulo no solo abordará la dimensión clínica de la insuficiencia cardíaca, sino que también pondrá en discusión cómo hacer más resiliente, más inteligente y más humano al primer nivel. Hoy más que nunca el futuro de la salud cardiovascular se juega en la atención primaria. El día de hoy vamos a estar un servidor, doctor Gadgamet Zavala Cruz, el doctor Sergio Chávez Leal, ya presentado, ya escucharon su semblanza, que como coordinadores vamos a modular este tópico, abordando el papel estratégico de la atención primaria en el abordaje integral de la insuficiencia cardíaca. La atención primaria representa el primer filtro para la detección, prevención y referencia oportuna de estos pacientes, por lo que abordaremos tanto aspectos clínicos como organizacionales. Sin mayor preámbulo, le cedo el micrófono a mi colega, el doctor Sergio, quien empezará con las preguntas para que entren en un proceso de disertamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Bienvenidos. Realmente no se encuentra lo que no se busca y tenemos que hacer conciencia en todos los niveles de que la insuficiencia cardíaca lo tenemos que ver todos y no solamente el especialista. Realmente la detección y el inicio de lo que se llama 4 fantásticos que vamos a ver en los siguientes temas se puede iniciar desde la atención primaria, pero es muy importante la detección. Para eso vamos a pedir la ayuda de unos comentarios tanto el doctor Sierra como el doctor Ceguera acerca de, después de varios años y varias definiciones de insuficiencia cardíaca, nos quedamos con la definición universal de insuficiencia cardíaca, que es la presencia de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca con la presencia de péptidos natriuréticos elevados y datos de congestión, lo que define la definición universal de insuficiencia cardíaca. ¿Qué recomendaciones le hacen a atención primaria para que en sus 10 minutos que tienen enfrente del paciente podamos hacer una adecuada obtención de esos síntomas, una exploración muy buena y sobre todo pedir esos péptidos natriuréticos en atención primaria? ¿Listo? Sí.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí en este foro, en este recinto tan importante para la medicina mexicana. Y yo creo que es una pregunta muy puntual la que hace el doctor Chávez. Es un paciente que llega con nosotros en el que tenemos que sospechar insuficiencia cardíaca como primer punto, porque efectivamente no se va a diagnosticar lo que no se sospecha y lo que no se conoce, y en el que tenemos que hacer una semiología muy precisa, porque los síntomas para los que se va a presentar pueden coincidir con un número enorme de condiciones médicas que tienen un tratamiento y un pronóstico completamente diferente. Entonces, el primer paso sería hacer una semiología muy acuciosa del síntoma cardinal por el que se presenta. Y si este es disnea, pues ahí tenemos una enorme posibilidad de hacer una semiología clara de una disnea cardiogénica, particularmente hacer preguntas precisas. La ortopnea, por ejemplo, es uno de los signos que tienen un valor predictivo positivo más fuerte para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca izquierda, y entonces reditúa mucho en tiempo hacer una buena pregunta de con cuántas almohadas duerme un paciente, hacer una exploración física minuciosa, y ahí no nos cansaremos de repetir que la exploración física es la clave para hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, y en la exploración física es un arte que se aprende a partir de la repetición y que se aprende a partir del cultivo del órgano de los sentidos. Como cualquier buen catador de vino lo sabe, no se aprende a saber de vino hasta que no se toma, no se aprende a saber café hasta que no se bebe, no se aprende a conocer las cosas hasta que no se hace repetidamente. Y si nosotros abandonamos la exploración física, vamos a perder la capacidad de hacer diagnósticos de precisión. Y ya cuando integramos con sospecha el síndrome de insuficiencia cardíaca, poder hacer una petición de biomarcadores que tengamos disponibles, y también aquí la llamada es a los tomadores de decisiones para que doten a las instituciones de estos biomarcadores. Hacer la solicitud de medición de péptidos natriuréticos podría complementar este diagnóstico para poder realmente afirmar categóricamente que sí hay datos de sobrecarga o de congestión o de incremento de las presiones de llenado para poder completar el síndrome de insuficiencia cardíaca y no depender necesariamente de tener que esperar el ecocardiograma para tenerlo a la mano. Si pudiéramos en algún momento incluir la ecografía a la cabecera del enfermo y la exploración física guiada con ecocardiografía, también podría darnos una herramienta de precisión. Pero yo creo que volver a las bases, semiología apropiada, exploración física puntual, y en 10 minutos podríamos tener una sospecha muy clara a confirmar con un estudio de gabinete posterior. Muchas gracias, doctor Chávez. Pues es una pregunta compleja, porque tú me dices en 10 minutos, pero en 10 minutos hay que hacer solicitudes, hay que revisar, o sea, es complejo. Pero, parafraseando lo que dijiste, lo que no se sabe no se piensa, y lo que no se piensa no se busca. Entonces, el mensaje a los médicos, a todos los médicos de primer contacto, no solo a los médicos generales familiares, incluso otros especialistas que se pueden enfrentar a un caso de insuficiencia cardíaca, es primero conocer la enfermedad y saber que hay etapas. No tiene que tener a veces el paciente disnea para sospechar que ya está en etapa A de insuficiencia cardíaca. Desde la edad, antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, colesterol, que es muy común, tenemos que empezar a sospechar que nuestro paciente puede tener insuficiencia cardíaca, incluso asintomática. Obviamente, ya cuando hay síntomas muy claros, como decía el doctor, la disnea, edema de miembros inferiores, la ortopnea, etcétera, pues es muy claro. Lo difícil es sospecharlo antes, y incluso ahí los péptidos natriuréticos son fundamentales. Nosotros siempre hemos dicho, pues un paciente con disnea, edema de miembros inferiores, ortopnea, pues tiene insuficiencia cardíaca, ver la radiografía, y a veces, por cuestiones de recursos, haces el diagnóstico sin péptidos. No necesitas, pero hay casos, sobre todo los más asintomáticos, o cuando sospechas es un problema pulmonar o de corazón, donde sí nos pueden ayudar los péptidos. Obviamente, lo ideal sería que todos llegaran a confirmar el diagnóstico. Precisamente cuando el doctor Magaña lideró el consenso, parte importante de lo que nos decía era la parte clínica. Hay que sospecharlo, y viene ahí un cuadro muy bonito, yo recuerdo que se trabajó, donde viene desde los síntomas, el puro electrocardiograma ya nos puede hacer sospechar que un paciente puede tener insuficiencia cardíaca. ¿Cómo hacerlo en 10 minutos? Es el reto. Para eso son los protocolos de atención, y precisamente en el protocolo de atención que se participó, que hicieron en el IMSS, viene esa parte para que los médicos de primer contacto, apoyados por asistentes médicas, enfermeras, trabajo social, se empiece a sospechar este diagnóstico, y al final, ya con la sospecha bien clara, se pueda utilizar los péptidos en casos que esté indicado. Entonces, creo que sí se puede con estos protocolos de atención, pero se tienen que unificar para todos nuestros médicos de primer contacto. Y médico de primer contacto no solo es el médico general, le puede llegar a un internista, a un nefrólogo, incluso hasta a un dentista le puede llegar un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, creo que falta mucho, primero,
conocer que es la primera causa de muerte en el mundo, falta muchísimo hacer esa conciencia, porque incluso las mujeres creen su primera causa de muerte es sequedad de mama y no, es el corazón también, y mueren por insuficiencia cardíaca. Entonces hay mucho que hacer, pero creo primero es saber que cualquier paciente que entre al consultorio adulto, véanla con cara de insuficiencia cardíaca y se van a llevar muchas sorpresas. Eso es lo que yo diría. Muchísimas gracias, Doc. Muchísimas gracias. En atención primaria, el estadio A, ya que lo mencionó el doctor, es muy importante detectar todo va a causar insuficiencia cardíaca si no está adecuadamente controlado. ¿Qué herramientas tenemos actualmente en atención primaria para un adecuado control de factores de riesgo? Si nosotros como médicos de primer contacto, lo que tenemos sobre todo son los protocolos de atención integral y las guías de práctica clínica. Aquí el gran problema, como escuchaba de los médicos que me antecedieron, es el hecho que existe el conocimiento ya escrito, ¿no? Y esto es un avance, va a ser el primer paso para que nosotros podamos sistematizar la atención. Sin embargo, hace falta ese puente de tener el conocimiento teórico a llevarlo a la práctica. Esto es un paso esencial. ¿Por qué? Porque nosotros en 10 minutos, en un consultorio a veces nos vemos abrumados. No siempre es el motivo principal de atención. Pero cómo yo pueda detectar, generar la toma de decisiones, la perspicacia del ojo clínico, eso es lo que está siendo una necesidad real en el primer nivel. ¿Qué podemos ofrecer? En las instituciones ya tenemos centros de simulación que nos permiten esa práctica que nos decían el compañero, ¿no? El hecho de practicar siendo residente o ya médico formado me va a permitir desarrollar esa competencia de la toma de decisiones, del diagnóstico oportuno, porque al médico familiar nos toca diagnosticar cuando no hay un marco. Yo les pongo mucho el ejemplo a los residentes de un rompecabezas. Cuando yo ya me marco, pues voy colocando las piezas. A nosotros nos toca el rompecabezas que recién nos lanzaron. Entonces, es un reto, sí, no digo que no. La medicina familiar hoy ha dejado de ser una atención o primer nivel, también médico general, la atención nada más de elementos sencillos, y es una ciencia muy compleja que nos toca desarrollar a nosotros mismos, porque nadie va a venir a darnos las habilidades que requerimos para sacar la atención. ¿Y qué ventaja tiene la simulación? Que nos va a permitir empoderarnos y dar una atención con seguridad al paciente, con calidez y calidad. Muchísimas gracias. Aprovechando la clasificación de insuficiencia cardíaca, doctor Sierra, doctor Galván, atención primaria pide ultrasonido hepático, renal, obstétrico, de todo, menos ecocardiograma. ¿Qué reportan ustedes que les hace pensar y que les haga entender y centrarnos a atención primaria acerca del reporte del ecocardiograma y la importancia acerca de una clasificación de insuficiencia cardíaca, más allá de la fracción de eyección? Bueno, sin duda el ultrasonido en general, como para gineco, para cardiología, la ecocardiografía ya es una herramienta fundamental. Sin duda nosotros, incluso la clasificación pues se basa en un ecocardiograma, gran parte. Entonces debe haber un acceso, y aparte la tecnología ahora permite ecocardiogramas más sencillos, no necesita un aparato grande, y hay inclusive que se conectan al celular y te puede dar la fracción de expulsión. Creo que sí debe haber acceso para todos los médicos, porque es una herramienta, si los entrenas, muy más sencilla para una fracción de expulsión, que es prácticamente lo que se pide ya para diagnósticos más complejos, si es valvular, si requiere algunas situaciones, sí se debe derivar a un ecocardiografista en especialidad. Nuestra realidad, yo con el doctor Sierra está de acuerdo, estamos saturados en tercer nivel de ecocardiogramas, donde prácticamente, yo creo que el 70% de los ecos se podrían hacer en primer y segundo nivel. No necesitan mandarlo a un tercer nivel. Entonces es un gran reto para todas las instituciones de salud y todo el sistema. Primero, tener los equipos para hacer estos estudios, que es obviamente junto con la radiografía típica que nos ayuda y el electrocardiograma, creo que el eco es fundamental en todos los niveles de atención. Y es un gran reto, primero, equipar a todos los niveles, tener un eco, así como le digo en gineco, tener un ultrasonido. Yo escuchaba ahora para
los partos, es fundamental tener un ultrasonido, también para todos los pacientes adultos tener un ecocardiograma y capacitar al personal. Te digo, aquí hay ecocardiografistas, yo sé que no me dejarán mentir. Si es para fracción de expulsión, puede haber un curso especial y ya cuando se requiera algo más con especialidad se derive, pero esa es mi opinión. Yo coincido plenamente. Yo creo que la ultrasonografía a la cabecera del enfermo es uno de los pilares emergentes en la exploración física. Todo estudiante de medicina hoy debería de estar aprendiendo ultrasonografía como parte de su entrenamiento básico, y efectivamente entonces cuando lleguemos a un contacto con el paciente en un primer nivel, que no necesariamente es el médico general, sino cualquier especialista, poder tener la capacidad para hacer un diagnóstico incidental de insuficiencia cardíaca, probablemente con ultrasonido al pie de cama. Sin embargo, es por todo sabido que a veces una correcta medición de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo no es tan sencillo como parece. Se requiere cierta experiencia, cierto entrenamiento, y a veces esa curva de entrenamiento no es posible adquirirla, porque yo con mucho respeto veo a mis colegas médicos generales que tienen que tener entrenamiento en esto, pero también lo tienen que tener en enfermedades hepáticas, en enfermedades renales, en enfermedades pulmonares, en enfermedades exantemáticas, en infecciones. Entonces, si para un cardiólogo en entrenamiento es complejo entender cómo hacer un buen cálculo de la fracción de expulsión, para un médico que tiene que saber de todo es mucho más complejo. Y aquí es en donde yo soy un fiel creyente que una de las herramientas que nos va a resolver ese problema, por lo menos parcialmente, es la inteligencia artificial. Estos dispositivos a pie de cama que permiten guiarnos para saber si estamos tomando una buena proyección, como el Cosmos, por ejemplo, si nos estamos alineando bien o mal y dando indicaciones por color, incluso haciendo la medición por nosotros y estimando no solo si tiene fracción de expulsión conservada o no, sino la probabilidad con los datos estadísticos de que tenga algún otro diagnóstico es muy alta. Por ahí hay mucha evidencia ya sólida sobre el ultrasonido a pie de cama para pronóstico en insuficiencia cardíaca con inteligencia artificial, sobre electrocardiografía también, que ese es un método que probablemente tengamos incluso más accesible en las unidades de primer nivel de atención, y en donde el análisis con inteligencia artificial no le añade mucho costo al procedimiento y sí nos permite tener un valor pronóstico mucho más alto, con la capacidad de hacerlo en un espacio corto de tiempo, sin una curva de aprendizaje demasiado grande y solamente con la intención de hacer tamizaje. Ya si el tamizaje es positivo, la referencia a un centro será mucho más oportuna y más valiosa para el paciente. Y justamente evitar el colapso de los centros de referencia haciendo un tamizaje correcto, creo que a los sistemas de salud nos va a beneficiar en nuestro conjunto. Muy buenas aportaciones hasta el momento. Inteligencia artificial, por supuesto, es el tema de vanguardia para las siguientes décadas. Desburocratizar procesos, generar implementar no solamente farmacológicamente insumos al primer nivel, que ya quedó patente con los PAI, con los protocolos de atención integral, que dejan buenos dividendos para generar envíos a segundo nivel más efectivos, pero también, ¿por qué no?, algunas otras herramientas de gabinete precisamente para que se potencien estos envíos y sean muchísimo más efectivos, generando mayor resolución y no burocracia para el segundo y tercer nivel de atención. Continuamos con las inquietudes, vamos con el maestro Gumaro en esta ocasión. ¿Qué buenas prácticas nos podría decir a todo el auditorio presencial y virtual para el manejo de obesidad, que también está altamente vinculado como un factor de riesgo fuerte para enfermedades cardiovasculares? Ok, buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación al doctor Chávez. Y pues sí me gustaría aprovechar en este foro tan importante, sobre todo, sé que la insuficiencia cardíaca en nuestro país va a seguir en aumento día con día, y creo también que la nutrición es un pilar fundamental para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Lamentablemente a veces nosotros tenemos también muy poquito tiempo para hacer un abordaje completo, pero quiero decirles que también hay recomendaciones que están en el PAI, que son recomendaciones muy precisas, sobre todo en el primer contacto con el paciente. Tenemos que aplicar tamizajes cortos de 5 o 6 preguntas, sobre todo para valorar el riesgo de malnutrición que tiene el paciente. Igual puede ser un paciente con caquexia ya en ese momento, porque también muchas veces nos encontramos
a la mayoría de los pacientes mayores de 60 años, pero también está el otro extremo, el extremo que nos habla el doctor del sobrepeso, de la obesidad, y yo creo que es importante hacer el abordaje completo, primeramente pues conocer los hábitos del paciente, el por qué está así en ese momento de nuestra primera entrevista, y aprovechar en ese momento sobre todo para enseñar cuáles son los patrones dietéticos que han demostrado a nivel internacional que nos van a ayudar a disminuir los síntomas y sobre todo pues el riesgo de mortalidad en los pacientes. Se habla de 2 patrones dietéticos muy importantes que tienen evidencia significativa. Tal vez ya han escuchado ustedes hablar de la dieta mediterránea, de la dieta DASH, y que son de las cosas que sencillamente nosotros podemos empezar a cambiar en los pacientes. El disminuir la cantidad, por ejemplo, del sodio de los alimentos, eso es algo muy importante y es lo primero que tenemos que hacer. También es importante que nosotros adaptemos nuestra guía que tenemos aquí en nuestro país, que es el plato del bien comer, pero ese plato del bien comer tenemos que adaptarlo a esos patrones, a la dieta mediterránea. ¿Qué alimentos yo puedo elegir, por ejemplo, del grupo que nos aportan proteínas? ¿Cuáles son los que nos van a beneficiar para que mi paciente pues no pueda estar tal vez en desnutrición o podamos también prevenir el problema del sobrepeso y obesidad en ellos? La otra, lamentablemente, es los malos hábitos que tenemos arraigados. Es muy difícil cambiarlos en esta etapa de la vida, pero sin duda alguna, si nosotros también aplicamos esa nutrición clínica fina, podemos ayudar mucho a los pacientes en este sentido. Muchísimas gracias. Gran aportación y bueno, lo que llevamos de contexto en este panel, como ya se habrán percatado, ya tocamos la definición de insuficiencia cardíaca, factores de riesgo naturalmente que están implícitos en la insuficiencia cardíaca, la importancia de la implementación de herramientas diagnósticas e inteligencia artificial y por supuesto las buenas prácticas para el manejo desde primer nivel de atención del sobrepeso y obesidad. Bajo esta perspectiva, ahora iríamos con la doctora Rosalba y le haríamos las siguientes preguntas para que nos la pueda responder en una misma intervención. Deberíamos integrar con mayor claridad un enfoque diferenciado por sexo y género en los programas de prevención de insuficiencia cardíaca, y si es así, ¿qué ajustes propondría? Muchísimas gracias, doctor, y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y un honor. Por supuesto que sí. Ya actualmente existe evidencia científica con claras diferencias significativas epidemiológicas en relación a la presencia de esta entidad entre hombres y mujeres, tanto en la forma de presentación, la prevalencia de los factores de riesgo, el curso clínico que ellos están llevando, así como los resultados que podemos obtener. De tal suerte que entonces observamos en reportes que las mujeres tienen una mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada respecto a los hombres. Las mujeres tienen una mayor carga de comorbilidades al momento del diagnóstico y sobre todo se ha visto que acuden de forma más tardía a la atención. ¿Por qué? Bueno, pues el rol que jugamos muchas veces como cuidadoras primarias dentro de la sociedad, bueno, esto hace que prioricemos la salud de otros y que dejemos la salud propia para más tarde. Entonces eso hace que las pacientes mujeres acudan de manera más tardía a buscar esta atención. Por otro lado, bueno, pues también hemos visto que existe mayor prevalencia de algunos de los factores de riesgo más prevalentes como la hipertensión, que es uno de los factores más frecuentes en la mujer. Y bueno, pues esto la pone en un lugar pues de mayor riesgo para el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Además de que, y que sean menos, sin que sean menos importantes, los factores de riesgo que como mujer tenemos, por ejemplo, todos estos antecedentes que suceden en el embarazo, aquellas pacientes que desarrollan diabetes gestacional o preeclampsia, en donde también nos ponen un escaloncito más arriba en relación al riesgo. Entonces, sí, tenemos que hacer esta diferenciación desde que estamos sospechando en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, desde estos estadios A y B, en donde los pacientes o las pacientes pueden estar asintomáticas, pero con una serie de factores de riesgo que además caracterizan a nuestra población: obesidad, hipertensión, diabetes, pero que entonces ahí es donde tenemos que incidir en este perfil
de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca y empezar a incidir desde ahí. O en este estadio B, en donde ya empezamos a encontrar algunos daños estructurales, pero que todavía el paciente está sintomático. ¿Por qué? Pues porque la evidencia nos indica que cuando ya se presentan los síntomas, pues ya es más complejo y el pronóstico es menor para la salud de estos pacientes. Entonces, básicamente, las estrategias son esas, ¿no? El implementar estrategias preventivas y programas que nos ayuden a pensar en esta diferenciación, en este análisis en relación a las diferencias entre sexo y género, para que podamos nosotros entonces enfocarnos al riesgo particular que conlleva el ser hombre o el ser mujer. Muchísimas gracias, doctora Rosalba. Doctor Marco, algunas estrategias preventivas exitosas, pero en la comunidad, ¿es factible o es una utopía poder trabajar bajo teorías de la complejidad en equipos interdisciplinarios? ¿Por qué no en un futuro transdisciplinarios? ¿O sigue siendo la realidad nada más los equipos multidisciplinarios? Adelante, doctor. Gracias, doctor, por permitirme la palabra. Pues en este caso, las medidas preventivas, pues es una de las competencias del médico de primer nivel. Si bien es cierto, tenemos 3 niveles de prevención, primaria, secundaria, terciaria, nosotros estamos encargados sobre todo en la primaria y en la secundaria, ¿no? Existen programas sobre activación física, sobre alimentación, sin embargo, los está faltando el enfocarlos a este tipo de pacientes. Como bien decían hace un rato, muchas veces nosotros nos empezamos a dar cuenta del paciente con falla cardíaca cuando ya empieza a tener síntomas. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer primero al médico de primer nivel para cómo recetar ejercicio. No es lo mismo actividad física que ejercicio. Y así como prescribimos los fármacos, también tendríamos que poder prescribir la actividad de ejercicio a nuestros pacientes, qué variables tengo que modificar, conocer. Por ello es necesario que abran la posibilidad de que nosotros tengamos acceso a estudios de gabinete, pruebas de esfuerzo, y para ello también necesitamos capacitación para poderlas interpretar. La dieta, el hecho de que nosotros también podamos dar orientación, aunque no somos los directamente responsables, nos hace ver que necesitamos trabajar en equipo. En primer nivel tenemos toda una serie de profesionales que pueden ayudarnos y que tienen el mismo objetivo. Sin embargo, ¿cuándo nos enseñaron a trabajar en equipo? A diferencia del segundo nivel, donde están trabajando conjuntamente con un paciente, el internista, el cardiólogo, donde piden las interconsultas y ahí se ven, nosotros tenemos que desarrollar la habilidad de comunicarnos con nuestro equipo de nutriólogos, trabajadores sociales, porque las variables que vamos a trabajar del estilo de vida son más complejas, nosotros no las controlamos. Tenemos que incidir en el paciente para que las modifique. A diferencia del hospital, donde yo las voy a controlar en ese periodo, aquí nuestro impacto tiene que ser a largo plazo para hacer cambios conductuales. Entonces, sí podemos desarrollar este tipo de programas, tenemos que trabajarle mucho. Ahorita que estábamos revisando para este tema, yo veo cómo en la Sociedad de Cardiología Europea, ellos tienen programas donde ya tienen hasta una guía de práctica clínica que se le descarga al paciente para que él sepa desde la actividad física, la alimentación, y con sus médicos puedan platicar sobre sus dudas. Creo que esta oportunidad de mirar hacia otros países, sistemas como Canadá, Cuba, Dinamarca, que tienen excelentes programas, nosotros tendremos que regionalizarlos a las características de nuestro paciente. Nosotros no tenemos los recursos que ellos, nosotros no tenemos el mismo nivel de desarrollo sociocultural, pero sí tenemos gente comprometida con la salud, porque a pesar de todo estamos intentando llevar a cabo una mejor salud para todos en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Marco. Por supuesto, empoderar a la comunidad, capacitarla, pero también empoderarla, seguramente va a dar buenos dividendos para los 3 niveles de atención, porque no es lo mismo trabajar con pacientes sin conocimientos a pacientes con conocimientos. No solamente en primer nivel se trabaja con IMSS e ISSSTE y IMSS Bienestar y medio privado, sino también con el ISSSTE. Entonces tenemos nuestro último panelista, que es clínico y directivo
del ISSSTE aquí en Ciudad de México, el doctor Edgar. Y bueno, le vamos a preguntar desde su perspectiva, ¿qué mecanismos considera prioritarios para garantizar la continuidad del cuidado entre el primero y segundo nivel de atención, específicamente en insuficiencia cardíaca? Y si hay alguna propuesta de algún indicador que pudiera darle trazabilidad a estas referencias contra referencias. Buenos días a todos. Como bien se menciona aquí y ahorita retomo los comentarios que han vertido aquí los compañeros aquí en este panel, la principal secuencia o el principal proceso que se tiene institucionalmente para lo que es esta coordinación respecto a la atención oportuna de estos pacientes son los sistemas de referencia y contrarreferencia. Pero aquí hay algo importante que tenemos que destacar, la continuidad de la atención que tenemos nosotros como médicos de primer contacto. Recordemos que hay que personalizar a cada paciente, tienen un perfil definido y que dentro de la consulta, a pesar de las limitaciones que tenemos con el tiempo, la principal vertiente con estos pacientes es un paciente crónico, es un paciente recurrente, prácticamente es un usuario cautivo de los servicios de salud. Por eso es la importancia de que tenemos que anticiparnos al riesgo, identificar cualquier situación que pueda ser un compromiso, que pueda requerir la atención en el siguiente nivel. Ahora bien, tenemos que destacar aquí algo. Como médicos de primer contacto tenemos que ser cada vez más resolutivos. La demanda de servicios médicos va creciendo exponencialmente. Entonces, por ello, lo principal aquí que tenemos, una es la clínica. Identificar estos datos que nos hacen llevar que este paciente amerite enviarlo a otro nivel, pero también conocer lo que es la capacidad instalada de las instituciones. ¿Qué protocolo tenemos que llevar? ¿Qué tenemos que integrar con el paciente para que con la oportunidad sea enviado y sea valorado? Esto estoy hablando de manera ordinaria, no así bien también de manera extraordinaria. Se ha hablado mucho de la disnea. ¿Qué paciente puedo yo llevar o qué paciente puedo yo canalizar a los servicios de urgencias? Es algo que nosotros tenemos que diferenciar a bien. Y aún con las limitantes que tenemos y la saturación que hay día a día en cualquier unidad, sea en ciudad, sea en el interior de la República, lo principal que tenemos es la clínica. Y también, algo importante, la comunicación y sobre todo ser homogéneos en los procesos. Guías de práctica clínica, procesos de atención integral, que se generalicen en todo un equipo de salud. Como bien aquí se ha mencionado, no solo se destaca de que uno tenga atención a otorgar, sino también saber cómo puedo complementar y dar ese abordaje integral al paciente. Ya que de ello dependen o recae en algo muy principal, lo que es calidad de vida y un mejor pronóstico. Aquí al principio de esta plática se habló mucho que a veces cuando se integra un envío para un paciente, a veces no tenemos la causa bien definida. No determinamos a bien cuál es la necesidad o si es que ya se agotó todas las instancias, lo que es en el primer nivel. Es algo que tenemos que tener muy presente, es algo que tenemos que tener también en el día a día y sobre todo algo que también se abunda, la comunicación interinstitucional. Tenemos un expediente electrónico, tenemos portalidad de información, tenemos accesibilidad a estos datos del paciente. Todo ello para tener sobre todo una atención oportuna. Pero todo recae sobre la continuidad de la atención y la comunicación y el establecimiento, el acoplamiento de estos protocolos en los niveles de atención. Y no solamente en una institución, sino también interinstitucionalmente. Tenemos un catálogo de medicamentos que cada vez se amplía más y más, para ser más resolutivos, para tener más al paciente más controlado y que cada vez se recurra menos a llevarlo al siguiente nivel. No por tratar complicaciones, sino justamente para anticipar esas complicaciones y darle una continuidad en la atención. Muchísimas gracias, doctor. Pues excelentes aportaciones de los panelistas. Lamentablemente y afortunadamente también, ¿verdad? Tenemos otros paneles subsiguientes. Creo que el patrón común lo decía, o lo dice más bien un filósofo contemporáneo, Yuval Harari,
pues es el trabajo en equipo, ¿no? La competencia hacia el futuro, trabajo en equipo, pero metodológicamente hablando, de manera inter y transdisciplinaria. Sin mayor preámbulo, le cedo el micrófono a nuestro coordinador de panel, el doctor Sergio, para que dé las conclusiones finales y pasemos al siguiente panel. Hemos escuchado diferentes opiniones y la verdad es la atención adecuada de los factores de riesgo. Nos ayuda muchísimo a que todos los pacientes que sean preinsuficiencia se queden ahí, en unos buen control de factores de riesgo. La comunicación y sobre todo esta ayuda que nos da, por ejemplo, la Academia de Medicina en actualización a todos los niveles es primordial. La atención del paciente, el cuidado de los signos y síntomas, la exploración, ver un electro con bloqueo de rama izquierda, fibrilación auricular, cardiomegalia, nos ayuda muchísimo a encaminar el diagnóstico. Para finalizar, 15 segundos de un mensaje que quieren darnos cada uno de ustedes para terminar este módulo, agradeciendo a cada uno de ustedes. Creo que es importante igual que se incluyan todas las categorías que intervienen en este proceso de atención, y pues sigo comentando que la nutrición es uno de los pilares fundamentales que va a disminuir todos los factores de riesgo en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Yo creo que para los colegas en el primer nivel de atención que le van a decir a un paciente por primera vez que tienen sospecha que tiene insuficiencia cardíaca, también transmitir un mensaje de optimismo. Hoy vivimos una época que probablemente no teníamos hace algunos años, hace 10 años, y entonces si nos quedamos con ese concepto de que el paciente que cae en insuficiencia cardíaca, su pronóstico de vida es bastante malo a mediano plazo, podríamos estarle cerrando la puerta de nuevos tratamientos y nuevas posibilidades a muchos pacientes que hoy llegan con nosotros para hacer un primer diagnóstico, pero referidos temprano y tratados oportunamente, pueden resolver el curso de la evolución de su enfermedad y tener una mejor calidad y cantidad de vida. Yo quiero felicitar esta iniciativa que tienen de juntar los 3 niveles de atención, AMIC, ANCAM y a la Academia Nacional de Medicina, porque son esfuerzos no sencillos. Les quiero decir, organizar algo así requiere mucho tiempo. Y creo que cada esfuerzo que se haga va a mejorar esto, ¿no? Esta integración, y con estos nuevos tiempos que vivimos, donde cada vez hay más pacientes con insuficiencia cardíaca, se los adelanto. Así como código infarto cada vez más, pues todos los pacientes quedan con insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que trabajar mucho en equipo, hacer difusión de este tipo de eventos para que todos los médicos de primer, segundo, tercero, cuarto contacto, que ustedes digan, conozcan lo que es la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias y felicidades. Meteré un momento mi cuchara en este tema. Se ha subestimado y se había subestimado mucho la atención primaria a la salud, incluyendo las autoridades de la Secretaría de Salud. Sin embargo, como ustedes se percatan, la atención primaria a la salud puede oportunamente hacer diagnósticos y la insuficiencia cardíaca es uno de ellos. Cuanto más tempranamente hagamos el diagnóstico de los factores de riesgo que condicionan el 80% de la falla cardíaca, porque también hay miocardiopatías que no sospechamos hasta que llegaron con falla avanzada, pero el 80% la podemos identificar con datos clínicos y antecedentes de riesgo. Eso es el diagnóstico oportuno. Pero ya se mencionó aquí, rápidamente, ya me pasé los 15 segundos, ya se mencionó aquí lo muy importante que no hemos considerado. La prevención primordial es justamente atender los determinantes sociales, económicos, nutricionales, políticos, que no nos dejan mucha oportunidad en primer nivel de atención para poderlos prevenir, más bien diagnosticar oportunamente. Bien, pues nada más me resta reforzar la idea de que conozcamos a nuestros pacientes, pensemos en el riesgo del desarrollo de esta patología por todos los factores de riesgo que ya se han estado mencionando y que están presentes en una gran proporción de nuestra población. Entonces, nosotros podemos hacer esa diferencia en acortar la brecha para que disminuya la incidencia de esta patología, pero sobre todo para ayudar a los pacientes a mejorar la calidad de vida. Gracias. Bueno, pues para mí es el hecho de integrar a todos los niveles como un equipo. En cada momento, cada quien tendrá un momento de liderazgo que tendrá que afrontar con conocimiento,
pero también con la escucha activa de los demás profesionales de salud. No somos el médico no es el único en el tratamiento. Tenemos compañeros donde nos podremos apoyar para beneficio del paciente. El médico de primer nivel es un médico resolutivo. El médico de primer nivel es integral. El médico de primer nivel es un facilitador en el sistema de salud. Pero sobre todo el médico de primer nivel trata pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Definitivamente tenemos que trabajar en equipo, investigar, registrar y sobre todo documentar lo que hacemos aquí en México para beneficio de nuestros pacientes y de nuestros propios médicos. Muchísimas gracias.